Hola, queridos estudiantes y cualquier otro espectador que esté interesado en el tema de clasificación y metabolismo de los fármacos. Para ello vamos a estudiar lo que es la parte de la farmacodinámica, ¿sí? Un breve repaso que tiene que ver con la introducción, que es la parte de la farmacología que estudia la acción de los fármacos y sus efectos. En este caso, la farmacodinámica actúa modificando los procesos celulares, los estimula o los inhibe. También debe estimular primero a un receptor celular. También un fármaco no crea una función en el ser vivo, solo se trata de activar o inhibir una función ya existente, pero jamás ni nunca crearla. Es necesario la presencia de unos receptores para que el fármaco pueda llevar a cabo su acción. ¿Qué es receptor? Receptor son todas aquellas macromoléculas, generalmente proteicas, capaces de reaccionar con un fármaco, producir una respuesta constante, específica y previsible. Tenemos la acción y efecto de un fármaco, ¿sí? Entre ellos tenemos cuando un fármaco es administrado, esta va a actuar sobre la función determinada modificándola. También interactúa con los receptores, a eso se denomina acción del fármaco. Un ejemplo de acción sería la acción sobre el centro termorregulador que puede producir un fármaco antipirético. Ya acuérdense que el concepto de antipirético tiene que ver con todas aquellas partículas de agentes extraños que pueden ocasionar fiebre. ¿Cómo funciona esa interacción fármaco-receptor? Cuando un fármaco se une a un receptor, se genera una modificación constante y específica de la función celular. Es una unión. Y los fármacos no actúan si no están unidos a un receptor. Mientras que el efecto de un fármaco podría decirse que es la manifestación externa de la acción farmacológica. En este sentido, la disminución de la temperatura sería el efecto antipirético. También tenemos por este lado la acción y efecto de un fármaco. Tenemos la acción de un fármaco se puede realizar en el organismo y puede ser de acción estimulante, depresora, sustitutiva y autoinfecciosa. También tenemos como que es necesario también comprender el concepto de potencia. Potencia de un fármaco se relaciona con la cantidad de o dosis administrada y la acción que produce. ¿Sí? Aquí tenemos algunas características de lo que tiene que ver con la unión de los fármacos a los receptores. Esta es reversible, ¿sí? Que quiere decir que puede deshacerse en cualquier momento. Tiene que ver con la unión que sea covalente o no covalente. Esa es la parte de la estructura química, los enlaces que lleva. Y la unión iónica, cuando hay intercambio de cargas. También puede darse por unión de hidrógeno y por la unión de Van der Waals, ¿sí? Sobre eso no nos vamos a profundizar, ¿sí? Esas son características generales. De esta forma diríamos que un fármaco es tanto más potente que otro, cuando menor sea la dosis administrada en comparación con el segundo para conseguir la misma acción.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, la eficacia de un fármaco hace referencia al efecto máximo que este fármaco pueda alcanzar. Mecanismo de acción de un fármaco. Para ello, estudia la acción de los fármacos y sus efectos. Los fármacos actúan modificando procesos celulares, los que tenemos aquí en la pirámide. Los estimula o los inhibe. Y los estimula o los inhibe o se estimula primero al receptor celular. Aquí tenemos más o menos un esquema de cómo funcionan los analgésicos con el mecanismo de acción de los fármacos. El fármaco interactúa con el receptor del organismo. Una vez ligada, desencadena una respuesta. Hay una eficacia. El fármaco es capaz de modificar la molécula para producir un efecto. Hay una respuesta biológica. Si no hay respuesta, se considera antagonista. Eso lo vamos a ver más adelante. Y los fármacos estimulan o inhiben los procesos propios de las células. Tenemos el efecto farmacológico ya final, que lo explican como que si fuera un dolor de muelas. Debemos conocer qué es un receptor. Para ello, son macromoléculas celulares, generalmente proteicas, capaces de reaccionar con un fármaco y producir una respuesta constante, específica y previsible. La respuesta puede ser de varios tipos. Activación del sistema enzimático, produciendo una cascada de reacciones. O un receptor asociado a un canal iónico, que la activación del receptor abre o cierra el canal. También depende de las cargas para que eso se ejecute. Entre los requisitos tenemos dos parámetros importantes a conocer. La afinidad, que quiere decir que es una capacidad de un fármaco de fijarse al receptor elevada por su fármaco, como en el que se fija aún en ausencia de la concentración muy pequeña de un fármaco, ¿sí? Y también tenemos la especificidad, que discrimina una molécula de otra, ¿sí? Aun cuando éstas sean iguales o parecidas, ¿sí? Una de las cosas que me van a tener que disculpar, como yo se los he dicho en otras clases, es que a la hora de convertir un archivo, pasarlo de un formato a otro, siempre hay letras que por más que las corrija no se montan una encima de otra. Lo que importa es que se lee perfectamente lo que quiere decir el tema. ¿Qué es un aceptor? Aceptor son receptores que no estimulan con la presencia de un fármaco. Los receptores son moléculas que han aparecido en la evolución y no están destinados a servir de receptores de los fármacos. Tienen una función biológica independientemente que de ellos se les unan a los fármacos. Son receptores de sustancias endógenas, por ejemplo, hormonas y neurotransmisores. Si los fármacos se unen a los receptores es por afinidad estructural a las sustancias endógenas. Unión fármaco-receptor. Aquí lo podemos representar gráficamente, que es como decir una llave con una cerradura, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si la llave no es la correcta, no es para la cerradura, esta no se va a abrir. Es una forma gráfica de verlo. Pero aquí lo podemos denotar en el esquema, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver. La especificidad puede ser reversible, hay cambios conformacionales, hay regulaciones bioquímicas
y eso produce el efecto farmacológico. Generalmente es por un enlace iónico, es reversible. Puede ser irreversible cuando los antibióticos se unen a la pared bacteriana, eso es un ejemplo, y a veces el receptor no está en la membrana, sino en el citoplasma o núcleo, y tiene que atravesar la membrana para actuar. En este ejemplo podemos decir las hormonas esteroideas, ¿sí? Ya que ellas tienen como un solo sitio de acción según de unión, por decirlo a grosso modo en la molécula. Más adelante le voy a poner un ejemplo. Muchos fármacos no tienen un receptor específico. Su acción es inespecífica sobre algún componente. Actúan o interaccionan físico-químicamente sobre el medio. También es frecuente que muchos fármacos tengan afinidad por un mismo receptor, en cuyo caso se da el fenómeno de competición. Ahora tenemos lo que tiene que ver con la actividad extrínseca, lo cual es la capacidad de un fármaco para iniciar la acción tras su unión al receptor. Y también lo conocemos como una propiedad intrínseca. La intensidad de la acción del fármaco depende de qué factores. 1. Tenemos el número de receptores ocupados. O sea, hablo de las células donde va a actuar. Cada una tiene un receptor por lo cual se va a unir. Será necesario un número mínimo para que aparezca la acción. Y la afinidad del fármaco de los receptores aumenta la afinidad y aumenta el efecto. La actividad intrínseca del fármaco. Y aquí está otra vez el mismo gráfico de la diapositiva pasada. Tenemos varios conceptos. Agonista. Mire, esto es una terminología muy utilizada a la hora de leer el libro de especialidades farmacéuticas o de consultar el vademecum, ¿sí? O la farmacopea de cualquier fármaco que insista, ¿sí? Esta terminología es básica y la van a ver y es algo que tenemos que saber diferenciar. Para empezar, agonista es un fármaco que además de afinidad tiene actividad intrínseca. Antagonismo es un fármaco que se une al receptor pero no posee actividad intrínseca. Fármaco antagonista. Él impide que un fármaco agonista se una al receptor ocupado por el primero, que lo bloquea. Y tenemos el antagonismo competitivo, el cual dos fármacos compiten por un mismo receptor. Aquí lo podemos ver en el dibujo, donde el agonista y el antagonista la diferencia, ¿sí? Vemos que en uno sí encaja, en el otro le cuesta un poco más. Y hay unos que activan el receptor y otros que lo bloquean. Y vemos el ataque del antagonista competitivo, ¿sí? Y esto potencia su acción. Tenemos el agonista parcial. Agonista parcial es un fármaco que tiene afinidad por el receptor, pero posee un grado menor de actividad intrínseca. Y tenemos la desensibilización de los receptores. Es la pérdida de respuesta de una célula a la acción de un ligando. Ligando es lo que lo une, ¿sí? Es el enlace. Dicha pérdida puede ser por la alteración de los receptores. También pues, es un componente importante de la capacidad homeostática en los procesos de activación celular.
y es un mecanismo de defensa celular. También determina que la célula quede protegida frente a la estimulación excesiva o prolongada. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un gráfico que nos explica lo que es la diferencia entre actividad versus concentración. ¿Qué pasa? Que el antagonista completo tiene una actividad superior a la misma concentración, mientras que el agonista parcial tiene una actividad menor. En pocas palabras, llega a la mitad de su actividad, pero a la misma concentración. ¿Qué es sinergia medicamentosa? Es el aumento de la acción de un fármaco como consecuencia de la administración de otro fármaco. Aquí es cuando hablamos de dos fármacos que trabajan en conjunto. ¿Se acuerdan del ejemplo del Vayamax que lleva dos tipos de compuestos? Bueno, más o menos estos son los términos. Uno ayuda al otro. Cuando la acción resultante es la suma de dos acciones individuales de ambos fármacos, es la sinergia aditiva o de suma. Cuando también tenemos la sinergia de potenciación, que quiere decir que cuando la acción resultante es mayor a la suma de las acciones individuales. Y tenemos la sinergia de potenciación, que se unen a diferentes receptores. En la sinergia aditiva, ambos fármacos se unen al mismo receptor. Como consecuencia de la sinergia, se puede disminuir la dosis de los fármacos administrados. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Recuerdan que no sé si han oído en el mercado o han consumido este medicamento que se llama Bactron. Bactron tiene en su composición dos componentes: el trimetoprim sulfametazol, ¿verdad?, que es el que vemos en el cuadro rojo y el naranja. Ellos se actúan a través de esta cadena, que es con el ácido panaminobutírico. Actúa en la síntesis del folato, utilizando la enzima de hidroproteranato sintetasa. Después actúa con la siguiente enzima, dihidrofolato reductasa, y la transforma en tetrahidrofolato. Eso a su vez cambia la conformación del ADN bacteriano, destruyéndolo, ¿sí? Estos son antibióticos específicos que en el tema de antibióticos les voy a explicar lo que tienen que ver cuando hay mecanismos de resistencia bacteriana a ciertos antibióticos. Pero la potencia de estos dos componentes mejora el efecto y destruye la bacteria. Ok, ¿qué es antagonismo? Tenemos que es la disminución o cese de acción de un fármaco. Tenemos el competitivo, que es cuando ambos fármacos compiten por el mismo receptor y se conseguirá alcanzar un efecto máximo y se administra agonista en cantidad suficiente que desplace al antagonista. Y tenemos el no competitivo, que se unen a los receptores diferentes. En este tipo de antagonismo no se puede alcanzar el efecto máximo, por mucho que se aumente la cantidad del agonista. Y tenemos el dualismo de acción, que ambos fármacos actúan sobre los mismos receptores, pero se diferencian en la actividad intrínseca. Y aquí tenemos los ejemplos en el gráfico, en el cual me demuestra los conceptos que están en el esquema.
Ahora, vamos a pasar a los factores que alteran la reacción en los fármacos. En medicina veterinaria, tenemos las diferencias entre las especies. En ocasiones, el MB, que quiere decir la vida de eliminación de los fármacos, encuentra que los fármacos que administró produjeron resultados distintos a los esperados o no lo generaron una reacción orgánica. Las variaciones entre las especies en las respuestas obtenidas con una dosis dada de un fármaco pueden atribuirse a las diferencias en los procesos farmacocinéticos, ¿sí? También tenemos, para representar o para entender, tenemos unos ejemplos. Tenemos el anestésico esteroideo Altecin. Ok, el Altecin solo sirve para gatos. Su administración, pero no en perros. La liberación de histamina. Histamina es un mediador químico que se utiliza en procesos alérgicos, de fiebres, agentes extraños, infecciones de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser mortal, dado que el vehículo necesario para diluir las pregnanedionas, que es el principio activo del Altecin, es el cromofor L, que es un tóxico para perros. Ejemplo, la morfina y sus derivados sintéticos, la meperidina, que puede provocar convulsiones o muertes en gatos, mientras que en otras especies como perros funciona como depresor del sistema nervioso central. ¿Sí? No todos los individuos son iguales, todas las especies son diferentes. Y vean, y lo que quiero que analicen aquí son los dos tipos de efectos que hay entre esos dos animales, el perro y el gato. También tenemos otro ejemplo que tiene que ver dado al vehículo necesario para diluir las pregnanedionas, el principio activo del Altecin, lo cual sea el cromofor L, a veces que es tóxico en los perros. ¿Sí? Aquí tenemos las moléculas más o menos de lo que son la estructura general de los analgésicos esteroideos, que lo podemos ver por la parte de arriba, donde está el perro y el gato, esa molécula. Y también tenemos la molécula de la morfina, ¿sí? Y sus derivados sintéticos, como la miperidina, que puede provocar convulsiones y muertes en los gatos, mientras que en otras especies, como los perros, funcionan como depresor. Diferencias entre la especie. La silacina tiene efectos mínimos en las aves y el almitraz es particularmente tóxico para los caballos. ¿Qué pasa? Que la silacina es un tranquilizante, ¿sí? En algunos casos. Pero, ¿qué pasa? Que este medicamento lo han utilizado mucho en Estados Unidos combinado con el fentanilo para las personas drogarse, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con la administración de este medicamento porque es fuerte. La lincomicina es un antibiótico, ¿verdad? Que puede causar diarrea intensa, potencialmente letal en equinos. La vida media del clorafenicol, otro ejemplo, en los caballos es de 54 minutos, mientras que en los gatos es de 5 horas y 10 minutos. Miren cómo el animal es más pequeño, pero su efecto es más prolongado. Cloranfenicol funciona como antibiótico y antimicótico de amplio espectro. En los humanos, otro ejemplo también, en los humanos se desarrolla anemia aplásica, en contraste
en animales domésticos aún no se ha logrado reproducir el efecto. Otros ejemplos también, lo que es la diferencia de raza, no solo se da entre especies, sino la raza puede predisponer a reacciones no esperadas. Como en muchos casos, las ivermectinas que deprimen mucho más a los perros de la raza Collie, los galgos y los lebreres. En general son muy susceptibles al tiopental. También, ¿qué genera largos periodos anestésicos? Los Doberman son muy susceptibles a la presentación de la queratoconjuntivitis seca. Esa es una enfermedad del ojo y que tiene que ver con la última capa de piel, de epitelio, que se va secando por las sulfonamidas. Los sulfonamidas son un tipo de antibióticos. También hay diferencias causadas por la anatomía y fisiología en el aparato digestivo. Tenemos que la farmacocinética, debido a la diferencia de las distintas características que hay entre los aparatos digestivos del perro, del caballo y de los rumiantes, en perros y cerdos y gatos la absorción estomacal de sustancias es estable, en pH ácido es eficaz. En los rumiantes también se juega un factor de dilución y acciones microbianas en el rumen para evitar la acción eficaz de los fármacos. El rumen puede alojar un bolo de alta densidad para que se libere los minerales trazas y los antiparasitarios durante periodos largos. No suele suceder en especies con tránsito gastrointestinal más rápido. También otros ejemplos entre la diferencia de la anatomía y fisiología del aparato digestivo. En la vía oral es muy útil el tratamiento de grandes poblaciones animales. Por ejemplo, en las polleras, las crías de pollo. La presencia de diarrea retrasa la absorción, ya que gran parte de la luz intestinal o de lo contenido del intestino va hacia afuera y no tiene el tiempo suficiente para absorberse. El estreñimiento permite que el fármaco se absorba. Es demasiado tóxico, se observa en demasiado lo que es tóxico. La dieta llega a modificar también lo que es la cinética. Tenemos la grisofulvina o floranfenicol. Estos son el primero, la grisofulvina, es un antibiótico y el floranfenicol es un antimicótico, pero estos son de acción general, actúan en todas partes del cuerpo. Se absorben más en presencia de grasas y la leche evita la absorción gastrointestinal de las tetraciclinas. También tenemos que el efecto anticonvulsivo del valproato de sodio, que es un anticonvulsivante, en perros se produce drásticamente cuando hay diarrea, lo que limita su absorción. También tenemos los barbitúricos, ¿sí? También tienen diferencia entre las especies. Los animales reaccionan a los medicamentos conforme a la distribución normal y para ello habrá la mayoría que responda como se esperaba y unos pocos que no responden o lo que hacen los demás. Ejemplos, tenemos los anestésicos barbitúricos. Un porcentaje de los individuos reaccionan con depresión excesiva del sistema nervioso central.
con una depresión leve. La mayor parte reacciona conforme a lo esperado. También tenemos la sensibilidad de algunas razas a ciertos fármacos, así como el 10% al 20% de los cerdos de la raza Landrace reacciona al alonato como hipertermia maligna. ¿Qué pasa? Que ese medicamento o ese compuesto produce la hipertermia maligna, lo cual, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se produce? Se desencadena por la alteración del metabolismo del músculo esquelético y se desencadena por una alteración del metabolismo del músculo esquelético. ¿Qué síntomas tiene? Aumento de la temperatura corporal, sudoración profusa y tensión muscular y alteración del ritmo cardíaco. Se ha identificado que aproximadamente 1 de cada 200 perros responden de manera paradójica al droperidol, que es la ampolla que tenemos del lado derecho, presentando un comportamiento agresivo. También tenemos la succinilcolina. Otro ejemplo puede ser la hipertermia maligna producida por la succinilcolina en algunos caballos. También podemos ver lo que es el temperamento, que es otra parte que también nos diferencia. ¿Qué pasa? Que se refiere a todas las variaciones de respuesta de las formas de sujeción, es decir, comportamiento, manejo o administración de fármacos entre especies o individuos que pueden presentar según el estado de ánimo. Se trata de conductas propias que suelen facilitar o dificultar maniobras, en el cual el temperamento tenemos la agresividad, la sociabilidad, la actividad, la timidez y la curiosidad. Todos los cuerpos reaccionan iguales al temperamento. Unos ejemplos que tengo son: es fácil administrar fármacos por vía oral a un bovino, pero se requiere mayor destreza si se trata de pasar una sonda nasogástrica en los equinos. Aquí podemos ver una representación gráfica de la sonda, cómo entra a través de la vía oral. Claro, el animal siempre va a tener un rechazo, así le pasa al ser humano también. Perdón, a través de la vía del orificio nasal. La succinilcolina genera fibrilación ventricular en el caballo por descargas adrenérgicas, sobre todo el animal cuando está sujeto a una tensión emocional por manejo y no se ha tranquilizado, es decir, cuando está digamos excitado, pues, el animal, o está nervioso. Acuérdense que cada tratamiento, pues, siempre pasa que va a estar nervioso el animal, ¿no? Ellos tienen un cierto rechazo, pues. También tenemos otro ejemplo como la succinilcolina produce parálisis flácida, lo que causa un gran estrés en el caballo y puede generar liberaciones masivas de adrenalina y por ende respuestas no esperadas. La administración de un fenotiazino como acepromacina a un caballo temporalmente bajo estrés, lo que genera hipotensión grave. Dado que los fenotiazínicos bloquean los receptores alfa vasculares y lo que deja a los beta vasculares libres. Esto es debido a los tipos de receptores y la adrenalina liberada actúa solo en los casos que generará vasodilatación forzada con hipotensión, lo que provoca aún estrés y mayor hipotensión.
Aquí vemos lo que pasa con los calibres de las venas en lo que es los conceptos de vasoconstricción y vasodilatación, convirtiéndolo en un círculo morboso que puede desencadenar un choque o muerte. También tenemos lo que es las diferencias a las horas del día. La capacidad de transformación de un animal se desarrolla en función de su tasa metabólica. Un animal cansado por la noche será más sensible a los tranquilizantes y los anestésicos, etc. También podemos mencionar que algunos medicamentos como los glucocorticoides se administran de preferencia muy temprano en la mañana para imitar los ritmos circadianos de secreción de corticosteroides propios de los animales. Las aves consumirán más agua medicada durante el mediodía o en días de mucha luz. Las yeguas pura sangre en anestro no responden a la sincronización de celos durante el invierno o con días de pocas horas de luz. Esos son unos ejemplos que les traigo. Y también tenemos las diferencias por idiosincrasia, que se define como una reacción anormal del animal tras la administración de una sustancia terapéutica. Ocurren el azar en pocos individuos que en apariencia son igual al del fenotipo e incluso de genotipo similar. A otros responden de manera normal. Ejemplos: se dan reacciones de hipersensibilidad en las sulfonamidas en cerdos o penicilina en caballos, los tranquilizantes en bovinos o la producción de colestasis hepática en perros que han recibido eritromicina. No confundir con las diferencias entre los individuos de la misma especie, ya que en el primer caso únicamente ocurren en un individuo y en el segundo caso se identifica alguna característica de varios animales. También tenemos diferencias causadas por enfermedades. La disminución de la función hepática por algún estado patológico provoca que los medicamentos se biotransformen lentamente. Además de fiebre, también tenemos la hipoalbuminemia, que es cuando tenemos valores bajos de albumina en sangre. La bilirrubina puede alterar la unión de los fármacos a las proteínas e inducir alteraciones notables en la cinética. Los estudios farmacocinéticos se hagan en animales y que padecen en la enfermedad la cual se administra el medicamento. También otra diferencia que podemos encontrar es en pacientes con insuficiencia renal han de reajustarse las dosis, es decir, que siempre hay que aumentarlas debido a que primero porque ellos depuran menos cantidad o orinan menos esos pacientes, sobre todo en los intervalos de dosificación, o bien se evitará su uso según el caso en lo posible, buscando otras alternativas. También tenemos que en un animal debilitado se presentará con facilidad parálisis flácida al aplicar un aminoglucósido por vía intravenosa. Un aminoglucósido es un antibiótico, ¿sí?, que tiene un azúcar en su estructura. La absorción de gastrointestinal de los electrolitos y agua en un perro afectado al parvovirus sería mínima o nula.
Se requiere tratar a una yegua con endometritis purulenta utilizando gentamicina, que es otro tipo de antibiótico. El efecto podría ser nulo, pues el efecto de los aminoglucósidos es contrarrestado por la presencia de macromoléculas como la de material purulento. Se sabe que los animales con septicemia pueden tener una absorción de antibióticos y aún por vía intramuscular o subcutánea. Y para ello se deben utilizar agentes que deben administrarse por vía intravenosa. Ok, para continuar, tenemos, debido a las diferencias de variables fisiológicas, tenemos las funciones orgánicas se alteran de manera parcial o total bajo tratamientos internos. Un ejemplo, un animal hipotenso tendrá graves problemas para controlar su presión. Si se le anestesia con alotano, lo que proporciona al animal es que presenta acidosis metabólica. En los diuréticos de tipo inhibidores de anhidrasa carbónica no producen un efecto deseado. También tenemos que el peso también afecta. La tasa metabólica del individuo obeso será virtualmente idéntica a un individuo normal. El obeso es difícil de anestesiar porque la grasa acumulada, la grasa que tiene, ahí se acumula el anestésico y los valores del sistema nervioso central no serán adecuados. Al dosificar este tipo de pacientes, por lo que la dosis es en función al peso, es mayor, por lo cual hay que aumentarla. Los animales esbeltos son más sensibles a las intoxicaciones agudas con insecticidas organoclorados o organofosforados. Eso lo manejamos en el tema de toxicología. No poseen capacidad de almacenamiento en la grasa y los valores sanguíneos ejercen su efecto tóxico en el sistema nervioso central. Tenemos ejemplos, los organoclorados o en la placa neuromuscular en los órganos fosforados. También la edad es un factor que también afecta. Los animales jóvenes, muy jóvenes, no se desarrollan todavía en sus mecanismos de biotransformación y excreción. Igualmente, los de edad avanzada disminuye la eficacia de dichos mecanismos y la capacidad de biotransformación y excreción en animales jóvenes y adultos será mucho mejor. También tenemos el que también afecta el sexo a la hora de administrar los medicamentos. En caso de gestación, durante la administración de catárticos fuertes, pueden generar abortos. Y también está el mebendazol, que es el desparasitante, es prácticamente atóxico en ovejas no preñadas, pero en gestantes de administración, una dosis 4 veces mayor a la terapéutica puede organizar efectos teratógenos. Y también lo que es la diferencia de la lactancia. Algunos medicamentos pueden secretarse con la leche, lo cual suele afectar la salud animal del lactante. Diferencias generadas por interacciones farmacológicas. Tenemos el uso de múltiples fármacos, lo cual genera pensamiento médico moderno. Las interacciones pueden ser benéficas, pueden ser sinérgicas, con potenciaciones o sumaciones, pero también disminuyan o modifiquen los efectos de esta sustancia. Los agonistas llegan incluso a ser letales.
La administración de propanolol. Propanolol es un medicamento que es para la tensión. Y una sustancia bloqueadora de los receptores adrenérgicos beta puede ser muy empleada en medicina humana, seguida de un siniestro de analgésico narcótico, pero puede causar la muerte del individuo por decremento de presión sanguínea y paro respiratorio. Causa la muerte en... Bueno, aquí se repitió, discúlpenme. Interacción medicamentosa. Tenemos beneficio y consecuencias. Tenemos la interacción de un medicamento con otro. Tenemos los dos medicamentos diferentes que como posibles efectos tenemos la disminución de la acción de los medicamentos, incremento de la acción de los medicamentos o puede causar efectos adversos. Diferencias generadas por interacciones farmacológicas. Ejemplo, la adrenalina de un caballo que reaccionó con hipotensión a un fenotiazídico se inducirá a una hipotensión y seguramente la muerte. Amitraz en baño por inmersión de terneros y se aplica la ivermectina. Se puede sumar efectos depresores e inducir el colapso del sistema nervioso central con postración y quizás la muerte. También los glucocorticoides o corticoides como la dexametasona o la prednisolona predisponen a un paciente, perro o gato, a sufrir úlceras gastrointestinales como sangrado si se aplicara concomitantemente un analgésico como la dipirona y el piroxicam. Las interacciones químicas tenemos los beta-lactámicos, que son las penicilinas en general, que son antibióticos, no se deben de combinar con ningún otro fármaco en la misma jeringa, pues se puede inactivar. Que esto es lo que yo le explicaba ya después que salimos del laboratorio, que había medicamentos que no se podían mezclar en la misma inyectadora. Que eso a veces es una práctica común, pues, pero no se debe hacer. Diferencias por desarrollo de tolerancia. La tolerancia puede ser adquirida o natural. Tenemos la tolerancia natural, ejemplo, la eficacia de la atropina en las ratas o del lorazepam, que es ineficaz en el perro, pero sí como tranquilizante en el humano. Las vacas no se sedan con fentanilo y las gallinas no se tranquilizan con la administración de silacina. Son ejemplos que también les traigo. La tolerancia adquirida. Esta tenemos como ejemplo comunes, ¿sí? Esto es cuando la tolerancia adquirida es cuando hay animales, en un mismo sitio hay animales diferentes o se introducen individuos que no estaban ahí, que vienen de otra finca, un ejemplo, y se introducen esos nuevos animales al rebaño y pueden transmitirse enfermedades unos con otros. Pero también puede desencadenar una reacción genética inmunológica que puede diferenciarlos o adquirir cierta tolerancia a ciertos medicamentos. La dosis de anfetamina necesaria para lograr un efecto estimulante en el sistema nervioso central, administrada por segunda vez, debe ser de 4 a 6 veces mayor que la dosis inicial. Los conejos que han consumido atropina al ingerir la planta Atropa belladona no manifiestan síntomas algunos. También lo que tiene que ver con la tolerancia adquirida por los depredadores que hacen presa de los conejos pueden morir intoxicados
por cantidades excesivas de atropina que hay en su organismo. La tolerancia de bacterias a los antibióticos, resistencia B, constituye un grave problema en la quimioterapia moderna, y lo mismo sucede en los parásitos. La insuficiencia cardíaca congestiva, se usan agonistas beta 1 cardíacos, como la dobutamina. Se genera tarde o temprano un fenómeno de taquifilaxia o tolerancia, y su corazón reacciona progresivamente menos a este fármaco. Tenemos acciones de los medicamentos como la acumulación. Es una característica de toda droga que es excretada a un ritmo inferior a la de su absorción. Y si la administración de las dosis normales e incluso bajas de droga acumulativa es prolongada, se verifica la concentración gradual en los tejidos y en la sangre, hasta llegar a un nivel de proporciones tóxicos como arsénico, estrepticina y bromuros. ¿Qué es sinergismo? Es cuando dos medicamentos se usan al mismo tiempo y la acción conjunta es mayor a la que se obtendría utilizándolos por separado o solos, y en cantidad de igual combinación. Aquí lo podemos ver en el dibujo de adición. Y la combinación de drogas, que se dice ser dos drogas sinérgicas, que es en el caso de que 1 más 1 son 3. En pocas palabras, puede aumentar así su efecto en el caso de que tenemos aquí el dibujo. Tenemos la sumación, que ha sido confundida con sinergismo y consiste en una simple adición de un efecto de una droga sobre la otra. Y aquí más de una hacen 2. Ejemplo, tenemos la acción de 9 miligramos de penicilina más 1 de estreptomicina, y es superior a la acción que puede ejercer 10 miligramos de penicilina o de estreptomicina solas. La potenciación. Tenemos es un término relacionado que se aplica en el caso de que la droga protege a otra y le permite continuar su acción. La potenciación es cuando dos fármacos se unen, pero digamos su acción se multiplica por 4, por así decirlo, que lo podemos ver en el gráfico que está en la parte de abajo. Tenemos como ejemplo la fitoximina, un alcaloide que bloquea los efectos destructivos de la enzima colinesterasa y permite la acción de la acetilcolina producida naturalmente durante mayor tiempo normal. También tenemos el factor de incompatibilidad. Es un término que se aplica en las drogas y que no puede combinarse a causa de su mutua antipatía. ¿Qué tipos de incompatibilidades tenemos? Tenemos la incompatibilidad terapéutica, la física y la química, que ahí está plenamente explicado. Tenemos lo que es en farmacocinética, tenemos lo que es la abreviación LATME. LATME quiere decir que involucra los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que son todos los pasos que debe seguir un fármaco. Se debe superar numerosas barreras biológicas antes de que llegue al receptor. También juega un valor importante lo que es la vía de administración. El fármaco puede ejercer su acción
y debe alcanzar una concentración crítica en la biofase, entendiendo por tal cual el medio en el que el fármaco está en una posición de interactuar con los otros receptores para realizar su efecto biológico sin que intervengan barreras de difusión. En la farmacocinética, para alcanzar esta concentración crítica en la biofase, es preciso que el fármaco pueda penetrar el organismo a través de los procesos de absorción, llegar al plasma y por medio de él distribuirse en los tejidos a favor de los procesos de distribución del fármaco. Tan pronto como penetre el organismo, estará sometido a los procesos de eliminación que comprueben dos subtipos de mecanismos: la excreción por vías naturales, tenemos la orina, la bilis y la saliva, y el metabolismo o biotransformación enzimática. La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el cuerpo y también sus efectos que produce, calculando su desplazamiento en diversos niveles orgánicos competitivos, con diversos niveles orgánicos como los compartimientos, y la forma en la que el organismo lo biotransforma. Estos medicamentos pueden tener características de excreción o eliminación. Es una disciplina que a través del estudio de la dinámica de absorción, de distribución y biotransformación y excreción, lo que explica las fluctuaciones plasmáticas, urinarias e histológicas de ciertos fármacos. Y aquí podemos ver el proceso de lo que es la administración, cómo se distribuye en el cuerpo, cómo se metaboliza, que el principal metabolizador es el hígado de los medicamentos, y el sitio donde ejerce su acción. Para continuar con la farmacocinética, ella se divide en que tenemos la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. Ahora vamos a hablar lo que es el transporte de fármacos a través de las membranas celulares. Cualquier desplazamiento de la molécula farmacológica dentro del organismo exige un paso a través de las membranas biológicas. Esto va influyendo tanto en los mecanismos de absorción como de distribución y eliminación. Recuerden que en la parte de fisiología ustedes les tienen que haber explicado lo que es el transporte celular, ¿sí? Estos mecanismos de transporte pasivo, transporte activo, transporte paracelular, difusión facilitada, ¿sí? El transporte primario, secundario, la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Todos esos son conceptos básicos de la fisiología. Tienen que repasarlos porque así es como estas vías o estas formas de transportar los medicamentos se utilizan mucho, así como ingresa los alimentos, los nutrientes, las vitaminas, también ingresan de la misma manera los medicamentos. Entre ellos tenemos la filtración a través de membranas celulares para atravesar la pared de los capilares endotelios. Los fármacos utilizan la filtración. ¿La filtración de qué depende? Del peso molecular del fármaco. A mayor peso molecular, es decir, que es más grande, más voluminoso, le es más difícil de pasar. Por ejemplo, los aminoglucósidos tienen una estructura muy grande, que lo vamos a ver en el tema de antibióticos. Van a ver que a ellos les cuesta entrar al organismo.
el gradiente de concentración, el fármaco pasa por donde hay más concentración a donde hay menos. Eso lo vamos a ver con un gráfico que está más adelante. Y los mecanismos de hendiduras intracelulares. Tenemos otro factor que es lo que es en el transporte de fármacos, es la distancia entre las células. Las presiones de un lado y otro lado de la pared. Tenemos la presión hidrostática que hace que el fármaco entre y la presión osmótica que hace que se quede. Existen diferentes mecanismos de transporte a través de las membranas celulares dependiendo como que si se tratara de moléculas grandes o pequeñas. Y las moléculas de gran tamaño atraviesan la membrana por los procesos de pinocitosis y exocitosis, la cual las de pequeño tamaño también van en contra o a favor del gradiente. Aquí lo podemos ver en el gráfico cómo se representa, cómo entra. Ya esos ya son conceptos básicos de fisiología. Transporte de fármacos a través de las membranas celulares. Tenemos el contragradiente que se realiza con consumo de energía a través de una proteína transportadora. Aquí lo podemos ver en el gráfico que tenemos al lado. Transporte activo a favor, sin gasto de energía y con ayuda de una proteína transportadora. Podemos ver en el gráfico también. Es la difusión facilitada, no requiere la ayuda de ninguna proteína y puede hacerse de los canales o membranas. Y la difusión pasiva, que es el transporte a través de membranas celulares, depende del peso molecular del fármaco. El factor clave en la dinámica de la farmacología es el desplazamiento o paso de los términos de los fármacos a través de las barreras orgánicas. El desplazamiento obedece a las leyes físico-químicas o bioquímicas específicas. En este caso, el orden 0 y el orden 1 o primer orden. En donde pueden ver que cuando un medicamento es de orden 0, sus valores parten desde 0 y se mantiene de manera recta. Mientras que en el primer orden es una curva, comparándolo. ¿Sí? El porcentaje que está disuelto versus el tiempo. La cinética de primer orden implica que el medicamento pasará de un lado a otro de la membrana, la función de la cantidad del fármaco o el comportamiento. Esto significa que si, ejemplo, hay una concentración alta de un fármaco en plasma, una cantidad proporcionalmente elevada pasará a los tejidos o se eliminará. De esta forma, si se logra la concentración plasmática de un fármaco de forma rápida, de modo que igualmente rápido se eliminará del organismo. Cinética de orden 0 implica la participación del sistema enzimático o transporte saturable. La eliminación de un paso de un fármaco en un comportamiento a otro no podrá incrementarse al aumentar la concentración, una vez en el sistema enzimático o de transporte saturado. Cinética de orden 0, cuando la concentración plasmática es superior a la capacidad del sistema de transporte. La eliminación será constante y se podrá deducir que el tiempo de eliminación sí será proporcional a la cantidad adicional del fármaco en plasma. La concentración plasmática o un comportamiento es más baja que la capacidad de transporte o de la acción enzimática. El fármaco se elimina y se desplaza de acuerdo con la cinética de primer orden.
Absorción es el paso de sustancias de diversos puntos del organismo hacia la sangre. Para efectos de farmacología, la absorción se considera el paso de un fármaco de un lado a otro de la membrana o barrera, sin que modifique la estructura del mismo. Las barreras de un organismo están constituidas por células y estas a su vez se encuentran rodeadas por una membrana. Se considera que las membranas constituyen un mosaico fluido en las que flotan proteínas y glucoproteínas en continuo movimiento. Aquí lo podemos ver, la membrana con la bicapa lipídica y los puntos de entrada que tiene a la célula. Tenemos la absorción, que se caracteriza porque es el carácter de fluido de las membranas, depende básicamente de los fosfolípidos. Su fluidez depende de la cantidad de ácidos grasos insaturados presentes en la membrana y existen poros de diversos tamaños. Existe otro tipo de comunicaciones en la membrana que lo difieren constantemente de los poros o fenestras o ventanas verdaderas. Aquí podemos ver la representación de la absorción, que es cuando ya todo lo que está en el exterior o fármaco entra al interior de la célula por completo. A través de los poros o ventanas, moléculas y iones pueden atravesar a través de las barreras orgánicas pequeñas, aunque esta no es la única manera que ello sucede. Las proteínas pueden atrapar iones para transportarlos al interior o al exterior de la célula, utilizando la rotación de la proteína, liberando un ion en el espacio extracelular o intracelular. También tenemos lo que es la absorción de gradientes de concentración, absorción pasiva. Este proceso es cuando la absorción no iónica o absorción pasiva es importante en el común de la farmacología, porque a la mayor parte de los fármacos actuales se absorben mediante este proceso. Los medicamentos pueden ser ácidos o bases débiles, es decir, que cuando en solución se disocian una pequeña proporción, a diferencia de los ácidos o bases fuertes que se disocian totalmente, pueden encontrarse en solución y reciben el nombre de electrolitos, bien sea fuertes o débiles. Esto pasa mucho con lo que es con el ácido acetilsalicílico, medicamentos que tienen en su estructura OH como los antiácidos, ¿sí? Ellos tienen que si hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de magnesio. Ellos son muy comunes en los antiácidos, pasan estos casos. Al separarse son capaces de funcionar como conductores eléctricos. Su absorción depende de gran parte de la ionización o disociación que las moléculas sufren en el organismo. Concepto de ionización. Es un sinónimo sinónimo de disociación o de porción hidrosoluble no ionizado. Se utiliza con no asociado a la fracción liposoluble. Los ácidos o bases se preparan en iones cargados en valencias positivas o negativas cuando entran en solución. Estos iones con carga eléctrica se mueven libremente a través de solución. Los ácidos liberan al ion hidrógeno y por lo tanto las sustancias alcalinas deben ser propiedades de liberación de ion hidróxido. Y tenemos, desde el punto de vista farmacológico, es interesante resaltar
cómo el pH modifica el grado de disociación de un fármaco. pH es el grado de acidez o basicidad, para los que no lo tengan claro. Y esto significa que un fármaco es un ácido débil cuando llega a un medio ácido, se ionizará en menor proporción. Lo contrario ocurrirá si llega en medio alcalino. Un fármaco puede ser base débil o llega a medio alcalino, se ioniza en menor proporción. Lo contrario, lo que ocurre si se llega a medio ácido. Un fármaco puede reaccionar de reacción ácida por vía oral. Solo si el fármaco no ionizado podrá atravesar barreras lipoides del organismo, ya que son compuestos ionizados que presentan cargas que lo hacen hidrosolubles y por ello poco miscibles en los lípidos. Si se administra a un paciente, el pH del estómago dependerá del grado de disociación y por lo tanto su absorción que existe marcará una diferencia entre el pH del estómago y el de la sangre. Aunque el organismo alcance en un equilibrio hipotético en el cual se pueda calcular la cantidad de fármaco que presente en ambos compartimientos. Y la ionización en ciertos medicamentos se aplica en determinados sitios, como por ejemplo la piel o la vagina, para que actúen precisamente allí, sin que se requiera de su absorción. Son como ejemplo. Y sin embargo, para un fármaco actúe o realice el efecto sistémico, debe absorberse y lograr concentraciones suficientes en el sitio de acción. Por tanto, la intensidad del fármaco es más correlacionada con su concentración plasmática que a las dosis administradas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es cuando hay gradientes de concentración en contra. Para eso se utiliza la famosa bomba sodio-potasio TPase. Así es, la absorción resulta clave para que el medicamento lleve a cabo su acción, y aquella depende de la forma de dosificación, las características físico-químicas del compuesto y vía de administración que se utilice. En la forma de dosificación se planea conforme a los requerimientos individuales de absorción y evidentemente que el fármaco en solución acuosa se absorbe mucho más rápido que en la cápsula o un comprimido o una solución oleosa. La vía de administración puede clasificarse como enteral o parenteral. La enteral podemos mencionar como ejemplo la oral, la sublingual y la rectal. Y la parenteral es la que a través de se utiliza una jeringa, un ejemplo, se atraviesan las barreras externas del cuerpo y podemos mencionar lo que es la vía intramuscular, intravenosa, subcutánea e intradérmica. En la vía parenteral se evita el acceso a las vías gastrointestinal y la administración enteral se absorbe precisamente en el sitio donde se absorbe o deposita el fármaco. Factores que influyen en la absorción de los fármacos. La concentración. Una sustancia con una muy baja hidrosolubilidad no podrá disolverse bien en el contenido gástrico y tiende a acumularse allí, alcanzando solo un mínimo de absorción. Presentación farmacéutica. La lógica indica que tardará más en absorberse una tableta comprimida que un polvo o una suspensión. Se toma en cuenta que para que el fármaco se absorba o difunda debe estar disuelto en solución.
Este conocimiento es esencial para la formulación de presentaciones adecuadas respecto al inicio del efecto deseado. Entre otros tenemos la área de absorción. Resulta evidente que cuanto mayor sea el área de absorción, más rápida será en este. Riego del área. Un área más profunda será más eficaz para absorber el medicamento en su sitio de aplicación. Por ejemplo, la vía intramuscular podrá ser un fármaco en contacto con una perfusión profusa equivalente a un promedio de 1000 capilares por milímetro cuadrado. Por lo tanto, el fármaco tiene que recorrer una distancia mínima para llegar a sus capilares, mientras que se inyecta por vía subcutánea tendrá que recorrer una distancia mayor para llegar a los mismos. También la motilidad gástrica. Por lo general, la absorción es a partir del estómago. Una de poca importancia para el vaciamiento resultará clave en determinar la velocidad del paso del fármaco. Distinto. En sujetos monogástricos, la comida gaseosa retarda dicho vaciamiento, en tanto el agua se acelere por su superficie de contacto. El intestino es importante que el estómago en términos de absorción. Factores que influyen en la absorción de los fármacos. Tenemos en las vías enterales, el aparato digestivo es la vía de administración más utilizada, tanto para lograr un efecto local como tener un efecto sistémico. Las presentaciones farmacéuticas pueden ser polvos, tabletas, suspensiones, emulsiones o suspensiones acuosas o sustancias líquidas solubles en agua, que se le puede agregar un emulsivo para aumentar la estabilidad del preparado. Soluciones con o sin tinturas, extractos, jarabes o supositorios. En las vías enterales, la oral, tenemos los perros, que es la más utilizada. Sus principales ventajas radican en convivencia, bajo costo y seguridad. Algunas desventajas es que requieren de una cooperación mínima del paciente para una terapéutica óptima. Quizás la absorción se retarde aproximadamente entre 30 a 60 minutos. Puede ser incompleta debido a las características individuales de la ingestión de agua, y el alimento se aplica en el fármaco en estos vehículos. En las vías enterales puede ocurrir también una activación metabólica de la formación de complejos del medicamento tengan una oportunidad de alcanzar circulación sistémica. Estas limitaciones en vía oral generan la variabilidad de incrementar la respuesta en los pacientes. El fármaco administrado por vía oral puede reabsorberse a todo lo largo del tubo digestivo, aunque un grado relativo de contacto en la mucosa determinará la cantidad de captación de cada segmento. Las variables que afectan la absorción influyen en la duración de la exposición, concentración del medicamento, superficie disponible para la acción. En condiciones anormales, la mucosa oral y esofágica es expuesta muy brevemente al fármaco durante los procesos de deglución, como que se produzca en una absorción importante. Por lo general, el colon tiene un papel importante, de poco valor, en la absorción de medicamentos administrados por vía oral, porque casi nunca llegan
en concentraciones significativas. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo una representación gráfica, cómo se absorbe los alimentos o los medicamentos en la parte izquierda. Por lo consiguiente, la mayor parte de la absorción de los medicamentos ocurre en el estómago, sobre todo en el intestino delgado. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que tiene que ver con el efecto de un fármaco en concentración plasmática. Plasmática quiere decir el plasma de la sangre, ¿sí? Y un periodo de retraso y el tiempo, ¿sí? Eso es una gráfica que tiene que ver cómo es el efecto, el inicio del efecto. Esto lo vamos a ver mucho en la práctica de elaboración de la curva de dosis de respuesta a un medicamento. Vamos a ver que tiene una primera área que es el inicio del efecto, un periodo de retraso, un efecto máximo que ya es la parte máxima de la curva, y tenemos la duración de acción que va entre el periodo de inicio del efecto hasta finalizar el efecto. Tenemos la duración de la acción y el área bajo la curva, y tenemos lo que es la concentración efectiva mínima y la máxima, ¿sí? Esto es la ventana terapéutica. Factores que influyen en la absorción. Tenemos la influencia del pH, por lo cual la absorción favorece que los fármacos se ingieran. Son liposolubles y casi todos los fármacos ácidos se absorben eficazmente en la mucosa gástrica, y los medicamentos alcalinos se ionizan menos en el intestino, donde se absorben mejor. El papel de la absorción de los fármacos en la vía enteral. Una de las características ideales de los medicamentos fue producir una rápida concentración plasmática y proporcionar después una cantidad adicional para mantener dicha concentración durante cierto número de horas. Por esta razón se crearon las presentaciones de acción prolongada, que yo les hablé en la cárcel de forma farmacéutica, que eso indica que el medicamento dura mucho más tiempo en la sangre. También otras vías enterales tenemos la mucosa oral, tenemos la sublingual, en el cual permite que la tableta se disuelva por completo en la cavidad oral. Tenemos la vía rectal, que tenemos supositorios en estado de inconsciencia, de náusea o vómito. Y en las vías parenterales tenemos la respiratoria, que la membrana alveolar es una vía de entrada importante en diversos medicamentos y muchas sustancias tóxicas. A pesar del revestimiento alveolar, es muy permeable. Solo es accesible a los agentes que se encuentran en estado gaseoso o lo suficientemente divididos para alcanzar las partes más profundas del árbol respiratorio. Ok, en las vías parenterales pulmonares tenemos el estado gaseoso. Gases terapéuticos tenemos el monóxido de carbono, anestésicos inhalados. Estos compuestos pueden llegar a la sangre en virtud de altos coeficientes de partición líquido-agua y por su tamaño molecular. También tenemos los gases terapéuticos, son utilizados mucho porque también se utilizan en la parte de quirófano. Pueden ser anestésicos, puede ser el monóxido de carbono, el oxígeno, ¿sí? Sumamente divididos también tenemos los aerosoles, que son las suspensiones en partículas sólidas o líquidas,
tan pequeña que no caen fácilmente con la fuerza de la gravedad. Las partículas cuyo diámetro es mayor a 10 micras se depositan principalmente en la porción nasal, y mientras las cuales se miden a 2 micras penetran mucho más profundamente en el aparato respiratorio antes de depositarse. Tenemos la absorción a través de la piel. Aquí vamos a hablar mucho de lo que es la parte de todas esas vías tópicas, medicamentos que se utilizan vía tópica. La piel está integrada por las células epiteliales. La función de la piel actúa como una barrera de movimiento de solutos que reside casi por completo en su capa de células muertas. Por lo general, el soluto logra pasar a través de ella. Ya no existe impedimento alguno para su absorción, ya que el tejido subyacente, la dermis, está muy regada por los capilares linfáticos y sanguíneos. Las preparaciones pueden aplicarse en la piel, ya que pueden lograr un efecto superficial, local, o con las que penetren la piel y afecten a estructuras subyacentes. Tenemos los emolientes, que su función es ablandar y suavizar la piel. Tenemos, en el caso de la glicerina, la lanolina, los parasiticidas, por ejemplo, en su acción superficial. Los contrairritantes, tales como los ioduros de mercurio, el yodo, solo aplican con frecuencia para que actúen sobre los huesos o las glándulas bajo la piel. Son elementos de aplicaciones penetrantes. En este caso tenemos la capa de células de la piel. Podemos observar cómo existe una vía transcelular y una vía intercelular. La vía transcelular es aquella que el medicamento pasa a través de la capa celular en forma recta, mientras que la intercelular aprovecha los espacios o la distancia entre una célula y la otra para poder atravesarlo. Esto es lo que le llaman la vía intercelular, la que le llaman el camino, bueno, coloquialmente, ¿no? Lo que le llaman el camino culebrero, versus así actúan la mayoría de las cremas, pero las cremas esteroideas, sobre todo, que tienen esteroides, ellas atraviesan por completo la célula y van así en línea recta, como la vía transcelular. Esto es muy importante diferenciar. Ahora hablamos de la administración intravenosa. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un efecto inmediato, las concentraciones sanguíneas son exactas, o una velocidad determinada en presencia de fármaco en sangre. La dilución rápida de los fármacos en sangre permite a menudo suministrado de compuestos o soluciones demasiado irritantes por estas vías. Se prefiere hacerlo en periodos de 1 a 3 minutos, que es más o menos el tiempo que requiere la sangre para completar la circulación a través del organismo. En la vía intravenosa se usa, una de sus principales desventajas radica en que una vez inyectado el fármaco, poco a poco se puede hacer para retirarlo de la corriente sanguínea. Son una desventaja. Otras complicaciones incluyen las vasculitis y las embolias, ambas por irritación introducida por el medicamento. También pueden inducir microtrombos, que es una coagulación o agregación de plaquetas en ciertas partes de las venas o las arterias, y esto pueden causar problemas. Y la solución inyectada o por traumatismo en la aguja, con la aguja, que pueden dejar
hematomas, bueno, todo lo que tiene que ver con esa parte, la hiperpirexia, que es a partir de inyección de pirógenos, las infecciones y la formación de hematomas. Para continuar, tenemos la administración intramuscular. Se usan medicamentos que no pueden administrarse por vía oral. Su absorción es lenta y variable por el alto porcentaje de inactivación en el fármaco. Ejemplo, microorganismos del rumen. Debido a una deficiente cooperación del paciente. La única barrera que separa un medicamento depositado por vía intramuscular de la corriente sanguínea es el endotelio capilar, una membrana multicelular de grandes poros. La administración intracelular. Muchas de las sustancias hidrosolubles pueden entrar en un compartimiento vascular a través de poros e incluso pueden absorber algunas proteínas. La velocidad de absorción de un fármaco sea del grado de perfusión sanguínea. Es decir, perfusión sanguínea quiere decir el grado en los órganos que tengan mayor irrigación. Los músculos con grandes perfusiones tienen mayor tasa de absorción, más rápidas que los músculos de menos perfusión. El ejercicio acelera la absorción de la estimulación de la circulación local. Al disminuir la absorción con la aplicación de hielo o torniquetes. Tenemos la administración subcutánea. Cuando la rapidez en la dispersión de la droga es todavía menos importante que cuando se administra por inyección intramuscular. Se usa todavía en la vía subcutánea, que es ya lo que cuando el medicamento se inyecta bajo la piel, específicamente en la capa de grasa, en los adipocitos. El riego sanguíneo del tejido subcutáneo es mucho menor que el del tejido muscular. La mayoría de sustancias están depositadas subcutáneamente y solo podrán ser removidas lentamente del lugar de la acción. Otras vías también conocidas, también tenemos en las membranas de las mucosas. En las siguientes tenemos los ojos, un ejemplo que es el oculentum, que es una pomada para ojos. Esas pomadas se utilizan alrededor del ojo, no en el ojo propiamente. En el ojo propiamente se utiliza lo que es el colirio. También tenemos la loción ocular, la vía intramamaria, que es cuando se aplica una inyección directamente en la glándula mamaria, la intracardíaca, que es cuando se inyecta directamente los fármacos en el corazón, y el sistema nervioso central a través de la vía epidural, que es cuando se inyecta el medicamento directamente en la columna vertebral y va a ir al líquido cefalorraquídeo. La epidural entre la primera y segunda vértebra de la coxis, del coxis se inyecta, que es la parte donde hay mayor espacio entre vértebra y vértebra. La distribución en el transporte del fármaco por parte de la sangre hasta el lugar donde ejerce su acción. En la sangre de moléculas de fármaco pueden ir de qué forma: disuelto en el plasma, en el interior de determinadas células
unido a proteínas plasmáticas. La interacción con proteínas plasmáticas como la albúmina y la salida de capilares depende del flujo sanguíneo. Acuérdense que la albúmina es el principal transportador de los medicamentos a través de la circulación sanguínea. Ahora hablamos de los compartimientos. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo tiene varios compartimientos. Tiene uno central y uno periférico. El fármaco alcanza primero los órganos que estén más vascularizados. Entre los términos que se utilizan, el central está el bien vascularizado como el corazón, riñón o pulmón, y el periférico el menos vascularizado, que es el hueso, la piel y el tejido graso. Aquí podemos ver unos ejemplos. Afinidad del fármaco por el tejido. Por ejemplo, en los digitálicos tienen afinidad por el tejido cardíaco y la tetraciclina del hueso. ¿Se acuerdan de los digitálicos, que son los que provienen de la planta Digitalis purpurea? Que en este caso les mencioné el ejemplo de la digoxina, que es el ejemplo más clásico. Y tenemos las características anatomofuncionales del tejido. Existen tejidos por los cuales van a haber barreras que limitan el paso de los fármacos, que impiden que pasen sustancias a la sangre desde el lugar de la acción. Ejemplos, tenemos el sistema nervioso central, el ojo, la placenta. El sistema nervioso central tiene la barrera hematoencefálica, formada por meninges, y el líquido cefalorraquídeo limita el paso de sustancias al sistema nervioso central. Transporte de los fármacos ha de realizarse por difusión pasiva. Distribución. Indica por sí solo que el medicamento sea absorbido, presente en la sangre en concentraciones diferentes, proporciones, en todas partes del organismo. Los medicamentos no se distribuyen a iguales concentraciones. Ejemplo, diversos de compartimientos como hígado, riñón, grasa, plasma y orina. Los compuestos atraviesan libremente las membranas celulares y se distribuyen con el tiempo en la totalidad del agua corporal, tanto la extracelular como la intracelular. Entre la distribución también podemos encontrar que las sustancias que pasan fácilmente a través o entre las células endoteliales capilares, pero que no penetran otras membranas celulares, se distribuyen a través del líquido extracelular. En algunas ocasiones, la molécula del fármaco puede ser tan grande como, por ejemplo, mayor de 65.000 daltons. Esos son tamaños que se miden. O puede ser tan fuertemente unida a proteínas plasmáticas que permanece en el espacio intravascular tras la administración intravenosa. Entre la distribución tenemos: la mayoría de los fármacos no se distribuyen de manera homogénea, por lo tanto el organismo, sino que tienden a acumularse en algunos tejidos o líquidos específicos. Los fármacos básicos tienden a acumularse en tejidos y líquidos con valores de pH inferiores, y los fármacos ácidos concentran regiones de pH mucho más elevado. Siempre que el fármaco libre sea lo suficientemente liposoluble para poder penetrar en membranas que separan estos compartimientos. Solo las moléculas de los fármacos se difunden libremente y que no están conjugados pueden pasar de un compartimiento a otro. Solo la fricción no conjugada o libre de este fármaco puede difundir desde estos capilares a los tejidos.
La biotransformación. Los fármacos y sustancias químicas extrañas liposolubles se van transformando mediante los procesos enzimáticos en compuestos cada vez más hidrosolubles hasta que puedan excretarse una o varias vías disponibles. La metabolización son cambios bioquímicos verificados en el organismo por las cuales los fármacos se convierten en formas más fácilmente eliminadas. La metabolización junto a la excreción constituyen los procesos de eliminación. En las fases de metabolización, el organismo trata de inactivar la molécula, lo que consigue alterando su estructura química y consisten en reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis y descarbonización. Son los principales métodos en donde se va descomponiendo la molécula, se modifica y el resultado del metabolito es un fármaco que ha pasado la primera fase de metabolización. Y la fase de conjugación es que el fármaco o metabolito procede de una segunda fase anterior, se acopla al sustrato endógeno como el ácido glucurónico, el ácido acético o el ácido sulfúrico, aumentando así el tamaño de la molécula, por lo cual casi siempre la iniciativa del fármaco facilita su excreción, por lo cual las conjunciones de conjugación pueden activar el fármaco, por ejemplo, la formación de nucleócidos y nucleótidos. Las fases de metabolización pueden ocurrir en cualquier órgano: pulmones, riñones, plasma, intestino, placenta, sistema nervioso central. Pero el lugar más importante es el hígado. Existen fármacos que pueden ser absorbidos por vía digestiva. Pueden metabolizarse en el tubo digestivo y alterar su estructura. No solo las enzimas del tubo digestivo pueden metabolizar el fármaco, sino también la flora bacteriana. El fármaco también puede metabolizarse en la sangre por proteínas hidrolasas plasmáticas. La metabolización también puede tener un lugar a un propio órgano diana. También se puede mencionar lo que es en el sistema nervioso central. Hay enzimas que están encargadas de la metabolización de neurotransmisores y que sirven, en este caso, para metabolizar el fármaco. Ya vamos terminando lo que es la parte del sistema microsómico, que son sistemas enzimáticos incluidos por biotransformación de muchos fármacos que se localizan en el retículo endoplasmático hepático. La liposolubilidad del medicamento es uno de los principales requisitos para que éste pueda ser metabolizado por los microsomas hepáticos. Por eso es que yo les preguntaba entre las diferencias de un jarabe y una suspensión con respecto a la solubilidad. Acuérdense que la solubilidad en agua es un factor clave para la absorción de los medicamentos. Favorece la penetración del fármaco en microsomas del hígado, así como la unión del citocromo P450 como componente primario del sistema enzimático oxidativo. La velocidad de biotransformación por el sistema mixtooxidasa está determinada por la concentración de citocromo P450. Grupos de oxidasa terminal. Tenemos la parte de la excreción. Estudia las vías de expulsión de un fármaco y de los metabolitos activos o inactivos desde el organismo al exterior, así como los mecanismos presentes en cada uno de sus órganos por lo que el fármaco es expulsado. Las vías son todas las que contribuyen fisiológicamente a expulsar los líquidos y otras sustancias orgánicas. ¿Qué vías tenemos? Tenemos la vía renal, que es la más importante ante la excreción de los fármacos. Su importancia de la farmacología disminuye cuando el fármaco es metabolizado en su totalidad y solo se eliminan por el riñón los metabolitos inactivos.
La unidad fisiológica es la nefrona. Tiene dos partes. Ya esa la tengo por aquí. Aquí podemos ver en el dibujo lo que es la nefrona. Sus partes, que si la cápsula de Bowman, el túbulo campaneado proximal, distal, el asa de Henle, el túbulo colector, ¿sí? Y el glomérulo, ¿sí? Esas son sus partes de lo que es la nefrona. La vía renal, al llegar a la sangre, se filtra hacia la neurona. Parte de este fármaco ha sido filtrado y se eliminará. No todo el fármaco se elimina, sino también hay un proceso de reabsorción tubular. Al mismo tiempo que se produce la reabsorción, se produce una nueva filtración. Sustancias que no habían sido filtradas pasan a los túbulos, en lo que se denomina secreción y sentido vaso-túbulo. La excreción biliar tiene que ver con que el fármaco se metaboliza en el hígado para el sistema biliar, luego el intestino y sale por las heces. En algunas ocasiones el fármaco va por el intestino y vuelve a reabsorberse y pasa a la circulación sanguínea de nuevo, dando lugar a la circulación enteropática, que es la que yo le dije que va de hígado a vaso. Y la formación sale por la bilis y se reabsorbe en el intestino y pasa a través de la vena porta, de nuevo al hígado, produciéndose un círculo vicioso. Entre otras vías de excreción, tenemos la excreción pulmonar. Algunos fármacos se eliminan por la respiración, como por ejemplo el alcohol y otros anestésicos inhalados. Y también otra vía de eliminación es la excreción por leche materna. Esta excreción es importante porque el fármaco puede pasar a la cría lactante y producir toxicidad. Suelen ser fármacos muy liposolubles. Y hemos llegado por fin al final. Muchas gracias. Espero que hayan llegado hasta el final del video. Algo que le quiero resaltar muy importante es que para ayudarlos en el examen a presentar van a tener una sorpresa que se les voy a decir en el momento que van a presentar, ¿sí? Espero que estudien bastante. El examen va a ser de selección. Les voy a poner lo que es los conceptos básicos de lo que es la farmacocinética, farmacodinámica, la potenciación, la sumación, las vías principales de excreción, cómo se metaboliza en el hígado, qué quiere decir cinética de primer orden, de orden cero, ¿sí? Más o menos esas son las cosas que yo necesito. Diferencias claves entre las especies, ¿sí? Ejemplos puntuales. Eso es más que todo lo que yo necesito que se vayan aprendiendo de la parte de metabolismo, clasificación y metabolismo de los fármacos. Ahí también yo agregué la parte de más detallada, lo que es la parte de las vías de eliminación y las vías de administración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Espero que estudien, no me falten al examen y que puedan ya en esta parte entender por lo menos lo básico de lo que es el metabolismo. Como le digo, tienen una sorpresa para el día del examen que va a ser un plus para ustedes, así que sepan aprovechar. No me vayan a faltar el examen, porque el que falta pierde. ¿Entendieron? Bueno, muchas gracias, que pasen feliz día. Y para todas las demás personas que están viendo este video, suscríbanse a mi canal y denle me gusta al video. Y pueden comentar. Que tengan feliz día.